Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. Los expertos hablan sobre los 6 meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Veamos el video. Había gran expectación mundial por qué podría suceder en el día de hoy en torno a la situación entre Rusia y Ucrania, porque era un día donde Ucrania celebraba su independencia y había toda una serie de señales que eventualmente podían suponer que iba a ser un día particularmente importante. Raúl Sor, ¿qué tanto se cumplió la expectativa, para bien o para mal, de lo que pasó en Ucrania hoy día? Hola Fernando, efectivamente había un gran temor de que hoy, por no solamente los 31 años de la independencia de Ucrania, sino que se cumplían 6 meses desde que empezó la operación militar especial, como Rusia ha denominado a su invasión, y se pensaba que hoy podía ocurrir algo especial o particularmente trágico, también considerando el asesinato de la hija de uno de los ideólogos del ultranacionalismo ruso, de manera que habían muchos motivos para pensar de que algo especial podía ocurrir. Y en efecto, hubo un cohete, mató a 22 personas en una estación de ferrocarriles. Los rusos no han explicado si fue un cohete que se les desvió o cuál fue el motivo por qué dispararon sobre esa estación, pero el hecho es que causó ese gran número de muertes y también muchos heridos. Pero no se dio lo que se temía y lo que Estados Unidos había advertido sus servicios de inteligencia, que probablemente hoy día iba a haber una serie de ataques deliberados contra incluso blancos civiles, así lo planteó Estados Unidos. Y eso en forma masiva no ocurrió, aunque sí hubo este atentado. Lo que sí en todo el mundo, esta ocasión, esta fecha, sirvió para reflexionar dónde va este conflicto, en qué punto se encuentra después de 6 meses y hacer un balance de lo que ha ocurrido. Y el balance, por supuesto, es trágico desde todo punto de vista. Por ejemplo, en términos de baja, el gobierno ucraniano ha reconocido directamente que tiene 9.000 muertos, es decir, en sus Fuerzas Armadas principalmente, 9.000 bajas fatales, lo cual es una cifra muy alta. Rusia oficialmente ha reconocido 1.351 bajas fatales, pero esa cifra no corresponde, incluso si uno saca a mano las cuentas de distintos incidentes, pero la CIA, por su parte, dice que estima que 15.000 soldados rusos han perdido la vida en esta operación militar especial. Y en cuanto a civiles, tampoco hay cifras precisas, pero hay una estimación general que serían 22.000 muertos entre civiles. De manera que esto es una situación muy, muy trágica, muy compleja. De pasada, el gobierno ucraniano estima que entre muertos y heridos, Rusia ha acumulado 70.000 bajas. Muchas veces en los partes de guerra se habla de bajas y se incluyen muertos y heridos que quedan fuera de combate. Entonces habrían unos 70.000 soldados rusos, según el gobierno ucraniano, que habrían quedado fuera de combate. Bueno, sobre las cifras se puede especular mucho, no hay ninguna fuente absolutamente segura, todo opera sobre la base de estimaciones, pero ha corrido, cualquiera sea la cifra definitiva, es una cantidad enorme de muertes y ha corrido mucha sangre. De manera que esto también ha debilitado al ejército ruso y al ejército ucraniano. Y esto redunda en última instancia a lo que se está viendo en estos momentos, que la guerra está estancada, que las fuerzas están de alguna manera en posiciones bastante
fijas, hay poco cambio en los frentes, y eso es una muestra clara del agotamiento que están sintiendo ambas fuerzas, y que esta situación se ha ido transformando, esta guerra se ha ido transformando en una guerra de desgaste. Es decir, no están tratando o no están en condiciones de lanzar grandes asaltos. Ucrania ha hablado mucho de una inminente ofensiva, pero no parece muy posible que ello ocurra. Han hecho algunos ataques puntuales en lugares muy precisos, pero en general se han estabilizado los frentes, y de momento la cosa o el conflicto está estancado, y veremos cómo continúa. Sí, yo me acuerdo, Raúl, cuando debe haber sido hace casi 3 meses ya, conversando aquí mismo en Última Mirada, tú mencionaste por primera vez que la cosa podía mutar hacia una suerte de guerra de desgaste. Incluso generaste una definición para el concepto de guerra de desgaste. O sea, no era una cosa donde se veía la victoria o la derrota de uno u otro en términos inminentes, sino que era una cosa que básicamente se transformaba en una rutina que eventualmente el ganador era el que era capaz de aguantar más rato y aguantar con mayor capacidad de fuerza. Esa situación es la que se está viviendo ahora, porque ya a estas alturas nos acostumbramos a leer las informaciones que provienen desde Ucrania y Rusia en los medios de comunicación, y básicamente tenemos todos los días tu comentario experto, etcétera. Pero ¿en qué momento esta cosa toma una dirección, ya sea para que esto se termine de una forma consensuada o alguien gane esta situación? Bueno, no, de momento una de las cosas graves, y me refiero a la gravedad, aparte del conflicto como está caminando, es el hecho de que no hay negociaciones. Tuvieron unos breves encuentros rusos y ucranianos en que acordaron intercambio de prisioneros y algunas medidas. Han negociado para permitir la salida de granos, pero no han logrado un acuerdo o un camino o una ruta de negociaciones. Lo que se intentó al comienzo no prosperó, y en estos momentos tanto Moscú como Kiev reafirman que no tienen interés en negociar y que están dispuestos a luchar hasta, por una parte Ucrania dice, hasta liberar el conjunto de los territorios ocupados. Hasta el momento Rusia ha ocupado casi el conjunto del Donbass, de esta región del este de Ucrania, y se propondría terminar la ocupación de buena parte del este y del sur de Ucrania, y eso sería el objetivo a mediano plazo de Rusia. Y Ucrania ha amenazado con ofensivas y ha montado algunos ataques, pero muy puntuales, y por lo que se sabe no tienen fuerza ninguno de los dos bandos. Con lo que tienen desplegado en estos momentos no tendrían fuerza para un cambio dramático en la guerra. Por lo tanto, muchos analistas coinciden en que de continuar las cosas como están, esto podría prolongarse por un año tranquilamente. Ahora ya está terminando el verano, estamos, por supuesto, ya están empezando a caer las hojas en esa región, y se avecina el invierno. Y claro, el invierno sabemos, hemos escuchado lo que es el general invierno, como se le llamó durante la Segunda Guerra Mundial, que fue determinante en la derrota del ejército nazi en su invasión a Rusia. Bueno, cuando llega el invierno, que es un invierno, veremos cómo viene, cuán frío va a ser, pero igual las rutas se hacen muy difícil de transitar, se cubren de nieve y barro, principalmente de barro, que es lo que más complica, es más complicado que la nieve,
Y bueno, eso tiende a paralizar la fuerza y también las tropas, digamos, que están en descampado, quedan en una situación muy precaria. Y esto reforzaría lo que ha sido la característica de esta guerra, que es una guerra en muchos sentidos de artillería, es decir, en que las dos fuerzas están a cierta distancia una de otra y se bombardean regularmente. No solamente, también Rusia utiliza su fuerza aérea, pero es una fuerza en que no hay tanto choque frontal de fuerzas terrestres, de infantería. De manera que la llegada del invierno va a tender a prolongar este conflicto. Y al parecer Rusia ha resistido mejor de lo que se esperaba, en el sentido de que Occidente tenía la esperanza de que las sanciones iban a tener un efecto más radical sobre la economía rusa y que eso iba a obligar al Kremlin a mostrarse más flexible al momento de negociaciones. Pero eso no ha ocurrido. Rusia ha sabido sortear las sanciones económicas y bueno, eso se sabía antes de la guerra, que Rusia es un país autárquico, es decir, un país relativamente muy poco dependiente del exterior. Por supuesto que le afecta y las sanciones son problemáticas, pero no son un golpe al plexo, no paralizan la economía rusa, como le pasaría a muchos países occidentales que han tenido economías abiertas de intercambio, cosa que Rusia, porque ha estado sometida en muchas oportunidades a distintos tipos de boicots, no es tan vulnerable. Fíjate, Albert Einstein pronunció alguna vez una de esas frases brutales que decía Einstein: yo no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero estoy seguro de cómo va a ser la cuarta, a pura piedra y palos. Porque él anticipaba de alguna manera de que la tercera podía dejar a la civilización humana en situaciones de prehistoria. Y lo que estamos viendo es que aparecen en distintas partes del planeta estas guerras que son muy brutales, muy duras, con mucho muerto, pero que son básicamente mantenidas hasta que la diplomacia o alguna situación extra de alguna forma termina con el incidente. Pasó en Kosovo también, pasó en todo lo que fue la fragmentación de la ex Unión Soviética en esta serie de países chicos. Lo estamos viendo en el Medio Oriente en forma constante. Las guerras dejaron de tener esta lógica de, oye, hay un camino de comienzo, un desarrollo y un epílogo con un final. En una de esas estaremos conversando acá, si es que todavía nos tienen contratados durante 4 años sobre la situación de Ucrania con Rusia. Bueno, nunca podemos descontar la posibilidad de la aparición de un cisne negro, como se dice, se llama a un evento inesperado y catastrófico. Y un cisne negro, bueno, hemos estado hablando en varias oportunidades de las centrales atómicas en Ucrania y Zaporizhia, que está ocupada por las fuerzas rusas en estos momentos, es el mayor complejo termonuclear en Europa, termoeléctrica, digamos, núcleo eléctrico. Y bueno, si allí, como se ha advertido y se ha señalado, llegase a haber algún combate o algún cohete se desviara o un disparo de artillería, esto podría provocar fugas de radiación y eso cambia totalmente la figura. Es decir, una zona importante de Ucrania y según hacia dónde soplan los vientos, incluso de otras partes de Europa, podrían resultar tremendamente afectadas, como se vio con el caso de Chernobyl. De manera que siempre existe la posibilidad de un cisne negro aquí o allá cuando se está combatiendo en zonas muy densamente pobladas y donde existen, como es el caso de Ucrania, reactores atómicos que son vulnerables si llegan a ser alcanzados.
Pero todo eso son hipótesis. Si las cosas siguen su camino, la mayoría de los analistas y lo que se discute en los estados mayores militares, este conflicto se podría prolongar tranquilamente por un año. Con todo el sufrimiento, con toda la tragedia que esto representa, especialmente para Ucrania, que presta el campo de batalla para la destrucción masiva que está teniendo lugar. Bueno, estaremos bastante tiempo más conversando sobre esto mismo, Raúl. Que te vaya muy bien. Ojalá que no, igual. Chao. Chao. Hacemos una pausa y volvemos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.